Mi esposo olvidó que tengo una memoria perfecta para los números. A las 11:42 de la noche de un martes, mientras él pensaba que yo estaba dormida, actualizó nuestro calendario digital compartido. Fue un cambio menor. Una cita con el dentista se movió de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde del jueves siguiente. La mayoría de la gente no se daría cuenta. A la mayoría de la gente no le importaría. Pero yo recordaba la entrada original porque había programado mis propias llamadas de clientes en torno a ella. Cuando miré más de cerca la notificación actualizada en mi teléfono, mi pulgar rozó accidentalmente el registro de historial de nuestra cuenta en la nube sincronizada. Fue entonces cuando lo vi. Una hora antes, a las 10:38 de la noche, Mark había accedido a nuestra cuenta de ahorros conjunta principal desde una dirección IP no reconocida. Luego, había borrado la confirmación automática por correo electrónico enviada a nuestra bandeja de entrada conjunta. Me senté en la cama, el silencio de nuestra casa suburbana presionando pesadamente contra mi pecho. A mi lado, la respiración de Mark era lenta, profunda y perfectamente rítmica. Su brazo izquierdo estaba echado descuidadamente sobre la almohada, el anillo de bodas de plata captando la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las persianas. Se parecía exactamente al hombre que había amado durante 7 años, guapo, confiable, un respetado subdirector de la escuela secundaria y un esposo devoto. Tomé mi teléfono, con los dedos fríos. Inicié sesión directamente en nuestro portal bancario. El saldo era correcto. La cuenta corriente parecía normal. Pero cuando hice clic en el historial de transacciones de nuestra cuenta de ahorros de alto rendimiento, el dinero que habíamos estado acumulando durante 5 años para el fondo universitario de nuestro futuro hijo y el pago inicial de una casa más grande, se me cortó la respiración. $80,000 habían desaparecido. No se habían transferido. No se habían gastado en un artículo de lujo. Se habían transferido a una cuenta de depósito en garantía secundaria y restringida bajo un nombre comercial que no reconocía, Apex Horizon Holdings LLC. La fecha de transferencia estaba fijada para el próximo viernes. Dentro de 2 días. Miré a Mark. Su rostro estaba suave por el sueño. Un pequeño, casi imperceptible tic movió la esquina de su ojo izquierdo. Siempre hacía eso cuando estaba soñando profundamente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como un pájaro atrapado, pero mi mente permaneció extrañamente, aterradoramente clara. No lo desperté. No grité. Sabía, con absoluta certeza, que si lo confrontaba en ese momento sin saber el alcance total de lo que estaba haciendo, tejería una hermosa e impecable mentira para encubrir sus huellas. Era un maestro de la comunicación, por eso la junta escolar lo adoraba. Me deslicé con cuidado fuera de la cama, asegurándome de que el colchón no crujiera, y caminé por el pasillo hasta la cocina. El piso de madera estaba helado bajo mis pies descalzos. Me paré junto a la isla de la cocina, mirando por la ventana hacia nuestro oscuro patio trasero. El reloj digital del microondas parpadeó, 11:54 de la noche. Necesitaba saber qué era Apex Horizon Holdings. Y necesitaba saber por qué mi esposo estaba agotando silenciosamente nuestros ahorros de toda la vida a mis espaldas. A la mañana siguiente, el sol salió con una normalidad agonizante. El aroma del café de avellana recién hecho llenó la cocina. Mark estaba de pie junto a la estufa, volteando huevos revueltos en una sartén antiadherente. Llevaba puesto su traje gris a medida, el cabello peinado con esmero y olía a la colonia de cedro que le había comprado para su último cumpleaños. «Buenos días, preciosa», dijo, volviéndose para sonreírme. La sonrisa era perfecta. Le llegaba a los ojos. Era exactamente la misma sonrisa que me dedicó el día de nuestra boda, cálida y totalmente encantadora. Si no hubiera mirado el móvil la noche anterior, habría caído rendida a sus brazos. «Buenos días», dije, manteniendo la voz firme. Cogí una taza, notando con una oscura sensación de desapego que mi mano no temblaba. «Te has levantado temprano». «Tengo una reunión de personal a las 7:30», dijo, deslizando los huevos en 2 platos. «Algunos ajustes administrativos del presupuesto. Ya sabes lo mucho que le gusta el papeleo al distrito». Se acercó, dejó el plato delante de mí y se inclinó para besarme la coronilla. Tenía los labios secos. «Gracias», murmuré, cogiendo el tenedor. «¿Seguimos con la cena con tus padres mañana por la noche?» Hubo una fracción de segundo, tal vez un cuarto de latido, en la que sus movimientos se tensaron.
Su tenedor se quedó suspendido a solo 1 pulgada del plato antes de que lo bajara. En realidad, cariño, quería decirte, dijo, con un tono perfectamente casual, conversacional, ligero. Mi padre llamó mientras estabas en la ducha ayer. La artritis de mamá está empeorando de nuevo. Preguntaron si podíamos posponerlo para la semana que viene. Mi reloj interno registró la mentira de inmediato. Había revisado el teléfono fijo de casa y los registros de su teléfono móvil en nuestra factura compartida mientras preparaba café. Su padre no había llamado. Mark no había hablado con sus padres en 4 días. Oh, qué pena, dije, masticando un trozo de huevo que de repente sabía a ceniza. Dile que le mando mis saludos cuando hables con ella. Lo haré, dijo, sonriendo de nuevo. Desayunó con un apetito tranquilo y despreocupado. Observé cómo se movía su garganta al tragar. Observé la forma precisa en que se limpiaba la comisura de los labios con una servilleta. Estaba completamente en paz. No sentía culpa, ni vacilación. Sin miedo, sin temor. Ese fue el momento en que el realismo doméstico de mi vida se hizo añicos, reemplazado por un instinto de supervivencia frío y calculador. No solo estaba lidiando con un marido que escondía algo. Estaba lidiando con un sociópata que podía mirarme a los ojos, comer la comida que cocinaba para mí y mentir sin un solo indicador físico de engaño. A las 7:15 de la mañana, agarró su maletín, me besó en la mejilla y se fue a trabajar. La puerta del garaje se cerró con un estruendo. La casa quedó en completo silencio. Tenía exactamente 8 horas antes de que regresara. Mi investigación comenzó en mi escritorio en la oficina de casa. Soy analista de datos independiente. Toda mi carrera se basa en encontrar patrones en conjuntos caóticos de información, rastrear anomalías y reconstruir narrativas a partir de huellas digitales. Mark pensaba que mi trabajo era un trabajo administrativo tranquilo. Olvidó que pasaba 40 horas a la semana descubriendo cosas que la gente intentaba ocultar en hojas de cálculo. Primero, busqué en el registro corporativo del estado a Apex Holdings Holdings LLC. La empresa se había registrado hacía exactamente 6 semanas. El agente registrado no era Mark. Era un servicio de registro corporativo diseñado para ocultar a los verdaderos propietarios. Pero la dirección postal de la entidad era un apartado de correos en un pequeño pueblo llamado Wackridge, a unos 45 minutos al norte de nuestro suburbio. A continuación, abrí nuestro ordenador compartido. Mark era cuidadoso. Borraba su historial de navegación con regularidad, un hábito que, según él, era para que el viejo portátil funcionara rápido. Pero no sabía cómo borrar la caché profunda del registro ni los datos de autocompletado automático vinculados a su perfil de usuario local. Ejecuté un script de recuperación en los archivos de base de datos eliminados del navegador. 10 minutos después, una lista de cientos de URL eliminadas llenó mi pantalla. Mis ojos escanearon las líneas de texto. Había docenas de visitas a sitios web de anuncios inmobiliarios, específicamente buscando propiedades rurales aisladas en Wackridge. Hubo búsquedas de definiciones legales de empresa unipersonal y no disposición de bienes conyugales. Pero las búsquedas más inquietantes eran de hace 3 semanas. Como transferir fondos sin el consentimiento del cónyuge. Tiempo de recuperación estándar para la depresión clínica grave. ¿Se puede otorgar un poder notarial basado en la incapacidad mental? Una ola física de náuseas me invadió. Agarré el borde del escritorio, mis nudillos se pusieron blancos. No solo estaba robando nuestro dinero. No solo estaba planeando dejarme. Estaba sentando las bases para demostrar que yo era mentalmente inestable. Estaba creando un escenario en el que perdería el control de mi propia vida, mis bienes y mi libertad. Me obligué a respirar. Inhalé durante 4 segundos, mantuve la respiración durante 4, exhalé durante 4. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Necesitaba saber por qué había elegido Wackridge, y necesitaba saber qué, o quién, lo esperaba allí. Miré el reloj. Eran las 9:42 de la mañana, subí las escaleras, me puse una sudadera oscura discreta, agarré mi juego de llaves de repuesto y salí hacia mi auto. No tomé nuestra camioneta principal, que tenía un sistema de rastreo GPS incorporado que se conectaba al teléfono de Mark. Tomé mi sedán más viejo, un vehículo que rara vez usábamos, asegurándome de que los servicios de ubicación en mi teléfono estuvieran completamente desactivados antes de arrancar el motor.
El viaje a Oak Ridge fue una mancha borrosa de carretera gris y árboles esqueléticos. El clima se estaba volviendo frío, el aire otoñal cortante y penetrante. Mientras conducía, mi mente recorrió nuestro pasado. Cada recuerdo de repente era sospechoso. Hace 3 meses, tuve un ataque repentino y severo de mareo que duró días. El médico no pudo encontrar una causa, atribuyéndolo al estrés. Mark había sido tan atento, trayéndome té todas las noches, sentándose junto a mi cama, frotándome las sienes. ¿Me había estado drogando? El pensamiento hizo que mis manos temblaran en el volante. Aparqué a 2 cuadras de la oficina de correos donde el P.O. El apartado postal de Apex Gerais en Holdings estaba registrado. Me senté en mi coche, esperando. Sabía que Mark debía estar en el instituto. Tenía un seminario administrativo obligatorio de 11 a 13. Había consultado el calendario académico público del instituto antes. A las 11:15, un elegante sedán negro entró en el aparcamiento de la oficina de correos. No era el coche de Mark. Era un coche de alquiler con matrícula genérica. La puerta del lado del conductor se abrió. Salió una mujer. Tendría unos 20 años, llevaba una gabardina larga beige y el pelo oscuro recogido en una elegante coleta. Parecía profesional, serena y totalmente segura de sí misma. Entró en la oficina de correos, abrió el apartado postal 442 y sacó un fajo de cartas. Cogí mis gafas de sol, salí del coche y la seguí a cierta distancia, mezclándome con la pequeña multitud de compradores de la tarde en la acera. Caminó por la cuadra hasta un pequeño y tranquilo café llamado The Daily Grain. Se sentó en una mesa de la esquina cerca de la ventana, colocando el correo sobre la mesa. Entré al café un minuto después, pidiendo un café solo para llevar. Me coloqué cerca del mostrador de recogida, lo que me daba una línea de visión directa a su mesa. Abrió su computadora portátil. Estaba iniciando sesión en un portal. Incluso desde 3 metros de distancia, reconocí la distintiva interfaz verde azulada y blanca de nuestro banco. Entonces, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogió, una suave y genuina sonrisa se extendió por su rostro. Contestó. Hola, Baseline. ¿Te escapaste? Mi corazón se detuvo. Baseline. Ese era el apodo que Mark usaba para mí cuando empezamos a salir, una referencia a mi naturaleza analítica. No me había llamado así en años. Me esforcé por oír su voz por encima del silbido de la máquina de espresso. Perfecto, susurró, su voz teñida de una intimidad que se sintió como un golpe físico en mi pecho. El depósito en garantía está pendiente para el viernes. Una vez que los fondos se liquiden, la propiedad de Oak Ridge se cerrará. La escritura estará completamente a nombre de la LLC. Hizo una pausa, escuchando a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Mark. No te preocupes por ella, dijo, su tono cambiando a algo frío, clínico y completamente desprovisto de empatía. Los informes médicos que has estado registrando sobre sus cambios de humor y desorientación son perfectos. Si intenta impugnar la transferencia de bienes en el tribunal, su evaluación psiquiátrica echará todo el caso por tierra. Sigue dándole los suplementos. Los suplementos. El régimen diario de vitaminas que Mark había insistido en que ambos comenzáramos a tomar hace 6 meses para la salud del corazón. Él me preparaba la pequeña bandeja de plástico con pastillas todas las mañanas. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Mi visión se nubló por una fracción de segundo, el regreso fantasma del mareo que había experimentado meses antes. No era estrés. Era un envenenamiento lento y sistemático diseñado para imitar un deterioro neurológico de inicio temprano o una depresión clínica grave. Yo también te amo, dijo suavemente, cerrando su computadora portátil. Nos vemos en casa esta noche. Se levantó, recogió sus cosas y pasó junto a mí. Olía a jazmín y cuero caro. Me quedé paralizada, agarrando mi taza de café de papel con tanta fuerza que el cartón se rompió, derramando líquido caliente sobre mis dedos. El dolor me anclaba. Me devolvió a la realidad de la situación. Mi marido no solo estaba teniendo una aventura. No solo estaba robándome el dinero. Estaba intentando borrarme. Iba a quitarme todo lo que había construido, encerrarme en un centro psiquiátrico o arruinar mi credibilidad por completo. Y empezar una nueva vida con una mujer más joven en una casa aislada comprada con mi herencia y nuestros ahorros compartidos.
Miré el reloj de mi teléfono. 12:04 del mediodía. Tenía 48 horas antes de que el dinero desapareciera para siempre. Tenía 48 horas para salvar mi vida. Conduje de vuelta a casa exactamente a la velocidad permitida. No podía arriesgarme a que me pararan. No podía arriesgarme a ninguna desviación de mi rutina normal. Cuando llegué a la casa, fui directamente a la cocina. Abrí la despensa y encontré el organizador de plástico donde Mark guardaba nuestras vitaminas diarias. Saqué una pequeña bolsa de plástico de mi bolsillo. Extraje 2 de las cápsulas blancas que me había dejado para la mañana siguiente y las reemplacé con pastillas de calcio idénticas de venta libre de un frasco que guardaba escondido en mi bolsa de gimnasio. Llevé las cápsulas sospechosas a mi oficina en casa. No podía ir a un laboratorio comercial, tardarían semanas en darme resultados y dejaría un rastro documental que Mark podría descubrir. En cambio, llamé a una vieja amiga de la universidad, Elena, que trabajaba como toxicóloga para el departamento forense estatal. Maya. Vaya, cuánto tiempo sin verte, dijo Elena con voz cálida. Elena, necesito un gran favor y necesito que me prometas que no harás preguntas hasta que pueda explicártelo en persona, dije, bajando la voz a un susurro urgente. Necesito un análisis químico privado y extraoficial de un compuesto. Esta noche. La línea se quedó en silencio por un momento. Podía oír su respiración, sintiendo la gravedad en mi tono. ¿Es peligroso?, ella preguntó. Para mí, sí. Extremadamente. Puedes hacerlo. Tráelo a la entrada trasera del laboratorio a las 6:30 de la tarde. Lo pasaré por el espectrómetro de masas después de que termine mi turno. Gracias. Colgué. A continuación, necesitaba asegurar la evidencia digital. Pasé las siguientes 3 horas clonando el disco duro de nuestra computadora de casa, exportando la caché del historial del navegador. Los registros de archivos eliminados y los datos de seguimiento de IP que mostraban a Mark accediendo a nuestras cuentas a medianoche. Guardé todo en un disco externo cifrado, que coloqué dentro de una pequeña caja fuerte ignífuga, junto con mi pasaporte, certificado de nacimiento y la escritura de nuestra casa actual. A las 4:30 de la tarde, escuché el auto de Mark entrar en la entrada. Apagué rápidamente mi computadora, ejecuté un script para asegurarme de que no aparecieran archivos recientes en la sección abiertos frecuentemente y bajé las escaleras. La puerta principal se abrió. Mark entró, llevando un hermoso ramo de lirios frescos. Hola, cariño, dijo, extendiéndome las flores. Vi estas flores en el mercado y pensé en ti. Has estado trabajando tan duro últimamente que quería alegrar tu escritorio. Lirios. Las flores tradicionales de los funerales. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Son preciosas, Mark. Gracias, dije, tomándolas de sus manos. Me aseguré de que nuestros dedos se rozaran. Sentí su piel, cálida, suave, familiar. Me pareció monstruoso que un monstruo pudiera sentir algo así.